Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Videc MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y queremos dar la bienvenida a quien tiene la oportunidad de estar con nosotros y poder estar en esta reunión, en esta reflexión de la palabra, ya que este espacio únicamente lo llevamos a cabo con la finalidad de edificar nuestras vidas, tanto aquí como donde quiera que estamos. Así que tomando en cuenta este espacio y teniendo con nosotros una palabra, pues vamos a tomar en cuenta, hoy vamos a estar hablando sobre este asunto. Nuestro resultado final está bajo nuestra responsabilidad. Nuestro resultado final está bajo nuestra responsabilidad. El Salmo 1, que es el mismo que estamos leyendo para hoy, hay algunas otras cosas que tenemos que decir usando el Salmo 1. Y dice, los versículos 1 hasta el final, dice: bienaventurado el varón y también la mujer que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Tomando en cuenta esta lectura, pues seguramente nos da oportunidad para poder hablar unas cuantas cosas. No solamente una vez, 2 veces, sino muchas veces poder hablar del mismo pasaje y encontrar en el pasaje algunas aplicaciones, diríamos algunas conclusiones que deberíamos tomar, y por así decirlo, cada una de las expresiones que tomamos como puntos de referencia, cada una de las conclusiones que tomamos pudiera ser un tema en específico. Lo digo porque es muy amplio eso que tenemos que decir en cada una de esas conclusiones. Así que tenemos esta palabra, y a mí me llamó la atención considerar el salmista, y a la vez diciendo estas palabras, ya lo dije una vez, considerándose dentro de un ambiente en el que pudo darse cuenta sobre la importancia que tiene la persona que aplica a su vida los consejos, que aplica a su vida la palabra de Dios, y queriendo darle una releída a este texto y tomándolo en cuenta tal vez de una forma distinta,
como para darle un poquito más de aclaración, pudiéramos encontrar bastante enseñanza en este salmo. Y viéndolo de esta manera, yo diría que es dichoso, es feliz o es afortunado quien no escucha el consejo de los perversos. Y aquí ya tendríamos una manera de ir interpretando el texto. Que no escucha el consejo de los perversos y no ha estado o no se junta con alguien que tiene malas prácticas para seguir su ejemplo. Además, se cuida de participar de reuniones con quienes no creen en el consejo de Dios y hasta se burlan de los que sirven a Dios. Sino, por el contrario, se organiza y establece un tiempo cada día para leer la Biblia y tener recursos para meditar en las promesas del Eterno continuamente, pues es la mejor forma de deleitar su alma, aprovechando el privilegio de oír la voz de Dios por medio de la palabra. A mí me llamó la atención ver este pasaje y puntualizarlo desde esta forma y considerar cómo al tomar la primera parte, viendo la dicha, la bienaventuranza, el gozo, la felicidad que atrae la persona, que puede asegurar, en mi caso yo puedo asegurar que jamás mi cuerpo ha recibido ningún estupefaciente, ninguna especie que pueda afectar mi salud de ninguna forma. Por la bendita gracia del Señor, todo el tiempo he sido creyente desde que me formé en el vientre de mi madre. Nací siendo creyente en mi familia, me crecí en ese ambiente y vivo allí. Si yo aplicara este pasaje desde esa manera y viéndome lejos de todo lo que el mundo ofrece y tiene, y viéndome cómo Dios me apartó de todas las corrientes que afectan el comportamiento y la moral del ser humano, y pudiera decir que este salmo es aplicable a mi vida, porque no tengo la experiencia. Si a alguien he visto en una condición no grata a causa de haber recibido en su cuerpo alguna sustancia que le altera su ánimo o les descontrola su organismo, yo tengo que pensar siempre en la gran interrogante: ¿qué sentirán? Porque yo no tuve esa experiencia. Pero aquí viene el detalle: no me hace falta. No lo veo como algo que debió haberse pasado por mi cuerpo, una experiencia como tal. Así que me siento feliz porque el Señor me guardó a pesar de que tuve la oportunidad, viviendo en medio de un mundo bien contaminado, con amistades, porque no es que yo me haya preservado dentro de 4 paredes y que no salgo ni a la calle y que nadie me conoce. Yo tengo amigos, juego con muchos amigos, estoy grande y participo de reuniones bastante grandes. Tengo la oportunidad de amanecer cerca de mi familia. Tengo algunos familiares que en ese tiempo practicaban cosas malas y yo estoy cerca de ellos. Tengo la oportunidad de amanecer cerca de ellos y estar cuidando el vehículo para que alguien no fuera a irlo a trastear mientras ellos están haciendo lo que quieren con su dinero. Y, o sea, no es que no haya tenido yo la oportunidad. Sí, la tuve. El caso es que cómo Dios me guardó en todo eso, cómo Dios se encargó de protegerme. Entonces, si tomara este salmo y me viera yo en medio de perversos, gente que tiene una mente desordenada, gente que tiene malas prácticas, gente que hasta se ríen de los evangélicos, les dicen aleluyas, creyentuchos, creyentes, simplemente porque ellos creen otra cosa, o por qué no decirlo hasta en la universidad, escuchando a maestros que se atreven a negar la existencia de Dios, aunque no me da la conciencia para asumir que ellos de verdad no creen en Dios.
pero escuchando algunas informaciones raras. Entonces, no es que no me haya encontrado en medio de esos ambientes, sino es como Dios se encargó de guardarme y entonces atribuirme la bendición de que aunque estuve en medio de ambientes como esos, no seguir las corrientes, no estar ante gente con pensamientos absurdos, no estar ante gente con malas prácticas, ni estar en reuniones donde se ríen de las cosas de Dios. Eso pues es la primera parte que leemos en este pasaje. Si pensamos en esto de la segunda parte de este pasaje, cuando hablamos de el que estemos deleitándonos en la presencia del Señor a través de la lectura de la palabra, a lo mejor parece que yo estoy dando un testimonio de mi vida, pero obviamente yo puedo decir que es razonable cuando apenas comienzo a leer. Y lo primero que hice fue tratar de leerme todos los salmos. El libro de los salmos me lo leí, pero varias veces, porque todos los domingos presentábamos capítulos leídos en la iglesia. Y el libro de los salmos se presta porque tiene salmos pequeños. Entonces decir 50 capítulos leídos era sentirse uno el grande del grupo. Y cuando decía el maestro capítulos leídos, y yo estaba medio sentadito y me levantaba a decir 50, que 40, que 35, que 60. Y cuando miraba a uno del grupo que leía más que yo, decía, no, la próxima semana voy a leer más yo todavía. O sea, a manera de competencias. O sea, sacar tiempo para leer la palabra y tomar la palabra como un ejercicio. Y eso pues, lo importante es que ese ejercicio que aparentaba un juego terminó siendo edificante. Porque hay muchas palabras que yo me guardé en mi corazón desde ese entonces. Así que tenemos nosotros eso de organizar el tiempo, y vieran qué sustancioso es apartar un tiempo exclusivo y decir, no, de tal hora para tal hora yo tengo que estar leyendo la Biblia. De tal hora no puedo hacer otra cosa sino antes estoy leyendo la Biblia. Para luego, durante el día, uno escucha voz de Dios a través de la reflexión, a través de la meditación, porque uno tiene cosas que recordar. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo, pero en mi caso, si yo veo algunos cuadros durante el día, es suficiente para que yo tenga recuerdos relacionados con lo que vi durante el día. Entonces me ayuda mejor tomar la palabra de Dios para estar meditando en la palabra de Dios y escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios a través de la meditación en la palabra. Eso es fantástico. No tengo problema para decirlo de esta manera al tener una disciplina y acostumbrarnos a meditar en la palabra de Dios. Y aquí vemos el Salmo diciéndonos que un creyente de esta manera de ser, dice el Salmo que es comparado con un árbol plantado junto a un río que da su fruto en la temporada exclusiva o en la temporada que corresponde. Sus hojas nunca se marchitan. Obviamente un cristiano así prospera en todo lo que hace. El Eterno conoce bien el camino de esa gente. Obviamente por eso los prospera, porque Él conoce su pasión, su deseo, y por eso los bendice. En el caso del perverso, dice el mismo Salmo, las personas de malas prácticas y los incrédulos no les pasa igual, porque son comparados a la tierra convertida en polvo, que arrebatada por el viento se dispersa por todos lados. Y por esta razón, cuando llega el momento del juicio, o sea, cuando llegue el momento del juicio, esta gente no estará presente en la congregación de los justos. Su camino les conducirá a un destino de destrucción. O sea que en el momento en el que el Señor llame a cuentas a sus escogidos, los que vivieron desordenadamente, los perversos, los incrédulos y la gente que estuvo en la iglesia pero le dio igual, esa gente no va a tener la esperanza de estar en el lugar de los justos. ¿Por qué razón?
porque el Señor conoce el camino de los justos. Y esto lo dice el Salmo. Más que pensar en la bienaventuranza de estar aquí, también establece un momento en el que va a haber diferencia entre el justo y el injusto. El justo florecerá, el justo siempre estará vigoroso, mientras que el injusto de repente no estará. Y esto es bastante profundo. ¿Por qué razón el injusto no estará? Porque su mismo camino lo llevó a un camino de destrucción. De repente no está. Estaba, pero ya no está. Y dice la Biblia que vi al impío que se levantaba como un laurel, pero volteé a ver y de repente me di cuenta ya no estaba. Su gloria había pasado. ¿Por qué? Porque sus prácticas lo llevaron a la destrucción. Así que tenemos que entender la importancia entonces que tiene el ser una persona que se cubra dentro de una gracia responsable, dentro del conocimiento, del cultivo y la meditación de la palabra. Y aquí, ya con todo lo hablado, me llamó la atención ver algunas premisas. Y entre ellas, pensé, usando el mismo Salmo, que debemos ser cuidadosos en la selección de quiénes serán nuestros amigos o compañeros. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes serán nuestros amigos y nuestros compañeros? ¿Sabe usted, de acuerdo a los conocimientos y haciendo uso de la psicología, dicen en la psicología, entre tantas cosas que dicen, una de ellas es que si yo frecuento 5 personas, si yo siempre frecuento 5 personas, estas 5 personas son suficientes para alterar mi comportamiento y resultar yo, si mi influencia es débil, siendo influenciado por ellos y sosteniendo lo que ellos sostienen. Si yo era una persona responsable, en la medida que yo me comienzo a relacionar con gente irresponsable, me voy acostumbrando a lo que ellos hacen. Y quiero recordar en este momento, a manera de ilustración, un compañero ya adulto o anciano tenía la costumbre de respetar la hora de entrada. Así que si el ministro principal decía a las 7, él estaba a 7 menos cuarto. Pero llegaba a las 7 menos cuarto y no pasaba nada. Llegaba a las 7 y no pasaba nada. Él decía, por gusto me vine temprano. Y así sucesivamente, cuando menos esperamos, esa persona que tenía una disciplina de llegar temprano comenzó a llegar tarde. Y entonces le dije yo, ¿qué pasó? Que llega tarde. Y me dice, ¿para qué me voy a venir temprano? Si de todos modos dicen 1 hora y no la cumplen. Dicen 1 hora y hacen la reunión a otra hora. O sea que el comportamiento puede alterar nuestra forma de ser. No hay que olvidar eso. Debemos ser cuidadosos en la selección de quienes serán nuestros amigos y compañeros. Ellos pueden alterar nuestro modo de ser. Las personas que escogemos influyen significativamente en nuestra vida, y esto puede afectar tanto nuestro presente como también nuestro futuro. Pueden afectar el éxito, o sea, pueden afectarnos para tener éxito o también para fracasar. Amén. Por ejemplo, cuando estamos en la reunión, podemos decir que dependiendo las personas con las que nos asociamos, puede ser que al final nos estén destruyendo sin darnos cuenta. Y eso es bien interesante. ¿Por qué? Porque pudiera ser que la frecuencia con la que nosotros nos relacionamos con estas personas resulten dañando nuestro éxito y llevándonos al fracaso. Depende de qué amigos seleccionamos. Los amigos verdaderos deben acercarnos a Dios. Si alguien me distrae de lo que me lleva a Dios, aunque parezca mi amigo, debo de alejarme de él. Si alguien aparentemente siendo mi amigo me aleja de las cosas de Dios, yo debo retirarme de esa persona. Por más que lo sienta, por muy duro que sienta alejarme de esa persona, debo de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque yo anhelo estar con el Señor.
Entonces, si yo frecuento mucho con gente que me va alejando de Dios, en la medida que yo practico esa relación, puedo resultando negando a Dios. No vaya a pensar que eso llega de la noche a la mañana. Usted puede decir, no, mi convicción es suficiente. No. Por eso dice el salmista, bienaventurado aquel que se aparta de los perversos, que se aparta de los que tienen malas prácticas y que se aparta de los incrédulos. Bienaventurado el que logra apartarse de esa gente. Entonces tenemos que ponerle cuidado al ser cuidadosos en la selección de quién será, quién nos va a acompañar, quién va a ser nuestros compañeros. Esto puede aplicarse a distintos puntos, pero dejémoslo en cuestión de nuestra fe cristiana. Segunda premisa que puedo pensar hoy es que debemos tener siempre presente que el consejo divino es un prerequisito para la prosperidad. El consejo del Señor es un prerequisito para la prosperidad. Usted leyó conmigo lo que dice la Biblia en Josué, capítulo 1. Y ahí a Josué se le dice, en la medida que tú pongas en práctica todo lo que se te ordena, sin salirte ni a un lado ni al otro, vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, de principio a fin, la palabra de Dios nos instruye, nos orienta, nos ayuda, nos ministra. Así que tenemos que entender que el consejo divino es un prerequisito para ser prosperados. Usted sabe que hay instrucciones en la Biblia que al ponerlas en práctica nos pueden ayudar para ser mejores. Mientras más conozcamos el punto de vista de la palabra de Dios, más recursos tendremos para tomar nuestras decisiones diarias y obviamente para que nos vaya bien. Yo se lo puedo asegurar. Así como un árbol absorbe el agua y produce frutos, nosotros debemos absorber la palabra de Dios para producir hechos y actitudes que honren al Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Yo honro a los que me honran. Entonces, si nosotros asumimos actitudes que honran al Señor como resultado de haber leído su palabra, entonces vamos a ser honrados por el Señor y vamos a ser bendecidos. Para alcanzar logros que valgan la pena, debemos tener la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando dice en nuestro corazón es porque pudiéramos pensar en nuestros pensamientos y también en nuestro corazón. En virtud de que el corazón, el motor que activa nuestro cuerpo, no es lo mismo. Al pensar corazón dentro de este aspecto, podemos pensar en nuestro ser, hay algo que debe estar dirigido por el Señor. Y en la medida que somos dirigidos por el Señor, tenemos la seguridad de ser personas de bien. En este caso también debemos tomar en cuenta que los mismos hechos, y pongámosle mucho cuidado a esto, los mismos hechos alejados del conocimiento del Señor determinarán el destino final de las personas. Dice el texto, no así los malos. Ellos se parecen a la tierra convertida en polvo. Viene el viento, sopla y usted hace esto, se tapa el rostro porque va a entrar tierra en sus ojos. Eso es polvo. Entonces dice que los malos son comparados con eso. Viene el viento y pega con ímpetu sobre el polvo y el polvo se levanta y se va. La pregunta es, ¿cuál será su paradero? Nadie lo sabe. Así es al que practica malas cosas. Entonces debemos tomar en cuenta que los mismos hechos alejados del conocimiento de la palabra del Señor determinarán el destino final de las personas. La tierra seca convertida en polvo o el tamo es símbolo de un creyente infiel, un creyente estéril, un creyente sin fruto, un creyente que vive sin dirección o vive la vida sin dirección. Yo vuelvo a decir, me da mucha pena que hay mucha gente con muchos años de ser creyentes. Tienen problemas cuando se les dice, ¿cuántos versículos de la Biblia sabe usted? Dicen, ni uno solo. El problema es no tener por lo menos un pasaje de la Biblia en su mente.
La pregunta es, ¿y cómo se va a comportar en base a la palabra de Dios si no sabe nada de ella? Esa es la gran preocupación. Entonces se constituye en un creyente estéril, en un creyente sin fruto, un creyente que nunca tiene un compromiso. Y esta es la generación que podemos decir con certeza, lo que falta demasiado en la generación creyente de hoy es eso, compromiso. ¿Y por qué falta compromiso? Porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Es necesario entonces pensar que vamos a enriquecernos a través de la palabra. Y por último, en estas 4 premisas que escogí para hoy, no olvidemos que los justos y los injustos solo figurarán juntos en esta vida y en esta congregación. Lo digo así porque no puedo hablar de otros, yo no puedo juzgar a otros, pero los justos y los injustos solo se sientan juntos aquí. No será así en el más allá. Lo repito esto, los justos y los injustos solo estarán juntos. O sea, no olvidemos que los justos y los injustos solo figurarán juntos en esta vida. La Biblia dice, estarán 2 durmiendo juntos. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el campo laborando. Uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. ¿Qué será eso? Que en la eternidad los justos y los injustos no estarán juntos. Puede darse el lujo de que estén aquí. Y es más, algunos injustos pueden hacer cosas que aparentan ser cosas de piedad. Y esto puede darles una importancia y ellos confiarse y tomar el piso y sentirse con grandes derechos. Está bien que lo hagan, pero eso solo aquí, porque allá se va a hacer la diferencia. Dice la palabra claramente que en el juicio divino habrá diferencia, la cual se establecerá tomando como base la palabra de Dios y la calidad de vida que el creyente llevó o dejó de un lado con relación a los consejos del Señor. No podemos juzgar nosotros. Yo no le puedo decir quién va para el cielo y quién va al infierno. No puedo decir quién va a estar con el Señor y quién no. Eso solo lo determina Él, porque Él es justo. Y Él sabe, Él conoce a los justos. Y a los justos les dirá, pasen adelante, y a los injustos simplemente los dejará en su lugar. Por eso es necesario, mis estimados, que tomemos esta palabra como una motivación para meternos en el conocimiento de la palabra. Y así poder ser personas de bien, prosperadas aquí y prosperadas allá. Y quiero que terminemos con lo siguiente. Si tenemos uso de razón, diga conmigo, somos responsables de las decisiones que tomamos. Si tenemos uso de razón, somos responsables de las decisiones que tomamos. Si atesoramos el consejo de Dios y somos selectivos en nuestra calidad de vida, seremos bendecidos aquí y al final tendremos vida eterna. Espero que le pongamos cuidado a esto que dijimos. ¿Y a cuánto les interesa ser bendecidos y prosperados? Y decir bendecidos, prosperados y en victoria. Y decir, como dicen los chiquitines, pura vida. Amén, decir esas palabras, pero todo depende en la calidad de vida que tengamos. Recuerde que si tenemos uso de razón, somos responsables de las decisiones que nosotros tomamos. Y aquí, pues, de seguro, si el consejo de la palabra del Señor es nuestra delicia y cuidamos bien lo que hacemos y tenemos una vida bien especial en esta tierra, el Señor no nos va a dejar avergonzados. Vamos a ser bendecidos aquí y también vamos a ser bendecidos allá. Y les aseguro que nos interesa mucho esto que dije al final. Así que les animo en el amor del Señor que tomemos en serio, nos motivemos a deleitarnos en la palabra. Tomemos la palabra de Dios y enriquezcámonos con ella. Hagamos de la palabra de Dios el consejo principal. Y cuando nos encontremos con las amistades que nos quieran torcer, ya sabemos qué hacer porque nos conducimos en base
al consejo del Señor. Espero que esta palabra encuentre algún lugarcito en su corazón y que este consejo de verdad le sirva a usted así como me ha servido a mí. Si hablamos un poco de nosotros, lo hago simplemente porque qué mejor que pensar en cómo Dios me ha guardado a mí y por qué me ha guardado. Y lo mismo quiero que Dios haga con usted. Y por eso es que insistimos en decirle, estudiemos la palabra de Dios, atesoremos la palabra de Dios, porque el Señor nos va a honrar en la medida que nosotros le honremos en razón de su palabra. Así que espero que esta reflexión pueda encontrar en su corazón. Oremos. Padre, te doy gracias en este momento. Gracias por esta palabra que has puesto en nuestra mente y también en nuestro corazón. Gracias por ayudarnos, gracias por motivarnos, gracias porque me ayudas para seleccionar quiénes han de ser las personas con las que me debo hacer acompañar. Gracias por ayudarme para reconocer que la medida en la que yo me desenvuelvo en esta tierra tiene que ver con el consejo que recibo de tu palabra. Ayúdame para entender, Señor, que yo puedo resolver que si estoy alejado del conocimiento de tu palabra, puedo correr el riesgo de ser persona sin frutos, sin raíces y, por cierto, no tener una estabilidad espiritual. Ayúdame para entender que solo en esta tierra estarán juntos el justo y el injusto, pero allá habrá una diferencia. Es más, habrá diferencia aún en esta tierra, porque los justos vivirán para siempre. Los justos serán acreedores de vida abundante, mientras que los injustos, ellos solos se limitan su existencia. Así que yo te encargo que nos ayudes para que esta palabra nos pueda fortalecer, esta palabra nos pueda vivificar, esta palabra nos pueda orientar y que podamos reconocer que en la medida que nosotros nos enriquecemos en el conocimiento de tu palabra, podemos nosotros crecer en nuestra manera de comportamiento, llevar una calidad de vida maravillosa y obviamente ser prosperados con gran bendición. Te encargo, Señor, por cada persona que tuvo la oportunidad junto conmigo de reflexionar en tu palabra, que todos seamos edificados. Esa es nuestra petición, esa es nuestra oración, ese es nuestro deseo. Así que esperamos que tu gracia abundante sea con nosotros, para que esta palabra que tenemos a nuestra disposición pueda ser nuestro recurso principal para estar meditando diariamente y a través de ese recurso poder oír tu voz todos los días de nuestra existencia. Gracias por esta palabra, Señor. Te honramos y te bendecimos por los méritos de nuestro amado Redentor. Amén y amén. Gloria al Señor. Quiero agradecerle a usted por haber apartado este tiempo para estar con nosotros en esta reflexión. Espero que la gracia del Señor sea con usted y que pueda ser una persona con mucho fruto en el Señor. Será hasta una próxima, si el Señor así me lo permite. Entre tanto, le deseo muchas bendiciones.